Sirviendo con Siglo XXII. Pues empezamos un nuevo episodio de nuestro podcast Sirviendo con Siglo XXII. Hoy contamos con la compañía online, porque vive en Soria, de Laura Álvaro Andaluz. Ella es maestra, es periodista, es comunicadora. Actualmente está terminando su tesis doctoral, enhorabuena, sobre el desarrollo de la competencia mediática desde el currículum formal. También colabora con distintos medios de comunicación a nivel local, pero también a nivel nacional, como Pícara Magazine, pero sobre todo, pues ella es feminista y como tal aplica la perspectiva de género en todos los ámbitos en los que trabaja y sobre todo en su día a día en el aula. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, un placer estar contigo. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Pues todo bien, por aquí, por Castilla y León, seguimos disfrutando del puente, así que un lujazo y bueno, pues ya eso, con la vista puesta en el final de trimestre, que ya va pesando. Ya me imagino que para las maestras y los maestros es un poco complicado. Bueno, te hemos llamado para tratar un tema concreto que a mí me apasiona y para que nos comentes, que es el tema de la coeducación. Entonces, me gustaría empezar preguntándote qué es la coeducación. Bueno, pues la coeducación podríamos definirla como una manera de educar para compensar, tan sencillo como eso, para seguir trabajando en pro de la igualdad, para compensar las desigualdades que encontramos en la sociedad. Tan sencillo y tan difícil como eso, ni más ni menos. Pero realmente no es nada más complejo que buscar una manera desde la base, desde la educación, en conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. A veces lo sencillo parece lo más complicado que no. Totalmente, totalmente. ¿Por qué es importante la coeducación en las aulas? Bueno, yo creo que no nos sorprende a nadie decir que la educación, digamos, que es un poco el reflejo de la sociedad, o al contrario también, indistintamente, la sociedad es un poco el reflejo de la educación. Entonces, los cambios sociales, a partir de la educación, pues son mucho más estructurales y mucho más eh, definitivos y se mantienen más en el tiempo que cualquier otro cambio, porque realmente lo que estamos haciendo es invertir en el futuro de una sociedad, en este caso más justa, más igualitaria, más compensada, menos jerárquica. Entonces, empezar a entender que la educación en igualdad debe empezar en las primerísimas edades, pues es eso, es entender que realmente es desde ahí donde se va a producir un cambio a largo plazo. Hombre, es que si no empezamos desde el principio, a veces como que nos lo meten con calzador, ¿no? Mientras que si es desde el principio parece como una cosa un poco más natural, como una evolución, ¿no? Más que eso, que ahí a piñón. Efectivamente. A ver, tenemos que ser también conscientes de que la socialización diferenciada es algo a lo que estamos expuestos en el mismo momento en el que nacemos o incluso antes. Ahora con los gender reveals estos ya estamos marcando el ser un niño o una niña antes de que esa criatura vea el mundo. Entonces, estamos sometidos a una socialización diferenciada desde las primeras edades, desde que eligen un color u otro para nosotros en la ropita de la primera apuesta, desde con los juguetes, desde los cuentos tradicionales. Todo esto nos va marcando y nos va definiendo nuestros patrones, nuestros roles en la sociedad futura. Parece que venimos con una pizarra en blanco, ¿no? Y que en las primeras edades todavía no hay esa desigualdad, pero realmente está muy, muy marcada. Te cuento un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. El año pasado, con el que trabajo, hicimos una jornada, dedicamos todo un día a hablar sobre estereotipos de género. En concreto, lo focalizamos con el tema de las uñas de colores, de pintarse las uñas, porque anteriormente nos había llegado que había habido comentarios a ciertos alumnos chicos que llevaban las uñas pintadas y bueno, les decían lo típico, ¿no? Esto es de chicas, etcétera. Entonces, desde el centro educativo decidimos actuar y decidimos hacer una jornada leyendo un librito, un cuentito. Que los cuentos ya sabes que son unas poderosísimas herramientas de educación. Leímos el cuento de Viva las niñas de colores desde los más pequeñitos, desde el primero infantil, con 3 años
añitos hasta sexto. Luego acompañamos la jornada y llevamos todos y todas las profes y los profes las uñas pintadas ese día, fue muy divertido. Pero algo que yo aprecié, que fui la que leí el cuento en todos los niveles, es que los estereotipos estaban más marcados, fíjate, en los niños más pequeñitos que en los más mayores, que les había dado para reconstruirse, para ir desarrollando un pensamiento crítico, y es algo que me llamó muy poderosísimamente la atención y viene a refutar un poco eso, que es que desde que somos muy pequeños nos socializan de manera diferenciada. Madre mía, yo que pensaba que era una cosa más, eso, que estaba más marcada igual en edades más avanzadas, yo que sé, en la adolescencia, cuando estás un poco más que las hormonas se apoderan de ti y estas cosas, pero no, es verdad. Y es verdad lo que dices y el tema de las uñas, mi hermana que es profe también de peques, ha tenido algún episodio con el tema de las uñas pintadas, no sé por qué, es una cosa que sucede. Lo que me lleva a preguntarte, dentro de todo este contexto de la coeducación, de las aulas y tal, el papel de las políticas públicas. ¿Qué papel juegan en todo este tema? Porque sí que es verdad que en la nueva ley de educación ha salido por primera vez la palabra coeducación. A ver, las políticas públicas juegan un papel fundamental, es decir, fundamental. La historia es que ya lo juegan hoy en día. O sea, antes de la LOMLOE ya había legislaciones y no necesariamente educativas que potenciaban la coeducación. Tenemos la ley de 2004, tenemos la ley de 2007 de igualdad entre hombres y mujeres, tenemos el Pacto de Estado. O sea, son leyes a nivel estatal que no parten del Ministerio de Educación, que parten de otros ministerios y que dedican una sección muy, muy importante y muy relevante al tema de la educación. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de plasmarse esa realidad en los centros educativos, pues ya sabemos que a pesar de que una ley orgánica debe estar por encima de cualquier ley regional y autonómica, al final la educación tiene competencia de las comunidades autónomas. Y entonces al final la decisión final está ahí. De hecho, hay algo bastante significativo que es en Castilla y León existe la figura de coordinadora de igualdad, también en otras comunidades, pero tengo entendido que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, no existe No, no tenía ni idea. esa figura. Entonces, para mí eso es bastante simbólico de cómo al final queda en el buen hacer, primero de las comunidades autónomas y luego también hay que ser realista, también de los propios centros educativos. No se puede desarrollar una tarea desde la coordinación de igualdad puntual, ¿no? Trabajar el 8M, el MCF y el 25N y dejarlo allí, o puede ser un trabajo mucho más transversal, mucho más día a día, mucho más implicado en el claustro y no solamente en una persona, que cale en toda la comunidad educativa. Y realmente es que si queremos un cambio social y queremos compensar tanta socialización y desigualdad de socialización diferenciada, necesitamos eso, necesitamos una implicación un poco global del centro educativo. Has sacado el término coordinadora de igualdad. Como parece ser que no es un término tan extendido, igual tú eres coordinadora de igualdad de tu cole, ¿no? Si nos pudieses contar en qué consiste, Efectivamente. Sí, el trabajo, en qué consiste ese rol. bueno, en un centro educativo tenemos coordinaciones de diversas áreas, ¿vale? Existe de convivencia, existe de TICs, existe bilingües, existen diferentes coordinaciones y lo que hacen es un poco eso, focalizar y centralizar el trabajo, coordinar el trabajo en esa perspectiva. Como te digo, la coordinación de igualdad, pues al final, como todas las coordinaciones y como todo este tipo de tareas, un poco depende también, en primer lugar, de la persona que lo ocupa y en segundo lugar también de lo que te deja hacer el centro educativo, porque no siempre todos los centros educativos son tan receptivos a este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que el trabajo de la coordinadora de igualdad se centra eso, en celebrar las efemérides relacionadas con los días de la mujer y se queda un poquito en anecdótico. Pero es lo que venimos hablando, que realmente si queremos un cambio, si buscamos un cambio, si buscamos compensar pues esa educación en una sociedad androcéntrica a la que estamos expuestos todos y todas, pues necesitamos un trabajo mucho más profundo. Mi cole, por ejemplo, se ha animado y ha apostado por esto en firme, y el plan de mejora del cole de este curso académico es ese. Así que la verdad es que estoy súper contenta porque es lo que te digo. Ya no es solo lo que quiere hacer el coordinador o la coordinadora de igualdad en un momento dado, sino también es lo que te dejen hacer. Y
mi cole se lo ha tomado en serio y pues vamos a pasar por formar a todo el profesorado, vamos a pasar por eso, porque yo básicamente cuando comento esto digo que lo que quiero es que todo el profesorado de mi centro sea capaz de detectar situaciones de igualdad que se dan en un centro educativo, ya no solo en el aula, también en centros de educación no formal, como puede ser el momento del patio o el momento del comedor, de después del comedor o demás, y sea capaz de eso, de detectarlos y de compensarlos, que es un poco la única manera que yo entiendo de coeducar en un centro educativo. Claro, es que además, o sea, ahí todos los agentes educativos deberían estar involucrados, porque es verdad lo que tú dices, muchas veces no solo es anecdótico, sino que recae además en una persona que es la especialista, que se encarga de dar los talleres, que se encarga de hacer los seminarios, pero no es una cosa transversal, no es una cosa que digas que está en todas partes. Muchas veces no solo nos falta el apoyo, quizá más institucional, sino que también no estamos, no está todo el mundo sensibilizado, todo el mundo a una. Entonces, joder, que en tu cole lo hayáis conseguido me parece un avance bastante guay, que puede tener un impacto muy chulo, porque al final pues tenéis, no sé cuánto alumnado tendréis, pero suficiente para que tenga un impacto grande. Así que nada, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo crees que ha evolucionado todo el tema de la coeducación? O sea, no sé desde cuándo eres coordinadora de igualdad, pero ¿has visto algún tipo de evolución o en este sentido o crees que todavía queda mogollón? Pues queda mogollón, la verdad es que queda mogollón. Yo creo que el hecho de que la LOMLOE haya apostado tantísimo por la educación en igualdad entre hombres y mujeres es un punto de partida muy interesante, sobre que debemos caminar. Pero es lo que decimos, es que en el fondo depende mucho de la del propio ecosistema educativo individual de cada centro, de cada ciudad o demás. A nosotros, gracias a este plan de mejora, nos han reconocido con el premio Meninas, que es un premio que reconoce prácticas locales para la erradicación de violencia de género, y eso está muy guay porque lo que ha hecho es un poco llevar a la palestra el trabajo que estamos haciendo, y también es una manera pues de que el resto de los centros educativos digan, bueno, pues hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, desde ese aspecto estamos súper contentos. Pero claro, es que el recorrido de la coeducación, pues, podemos poner el origen en el siglo XIX, en la institución de libre enseñanza, y fíjate lo poquitito que hemos evolucionado en todo ese tiempo. Es verdad que, claro, la historia de España es una historia muy peculiar de subidas y bajadas, de idas y venidas y de aquellos barros estos lodos. O sea, la Sí. realidad es que tampoco podemos pedir ahora mismo una sociedad completamente igualitaria, en primer lugar porque no existe en todo el mundo y en segundo lugar porque arrastramos una historia eh, de nuestra democracia bastante peculiar, pero bueno, yo creo que vamos por lo menos a nivel legal dando ciertos pasitos, aunque nos vayamos encontrando unos muros muy altos de derribar que están surgiendo, que no vienen del pasado, que precisamente se están haciendo ahora mismo en el presente y que pinta que la cosa va a seguir en el futuro. Pero bueno, yo creo que, pues eso, que el cambio social empieza también por la legislación. Entonces, si una legislación lo considera relevante y lo considera tan necesario como transversalizarlo tantísimo como ha hecho la LOMLOE, pues digamos que estamos dando los pasos correctos. Sí que es verdad que la LOMLOE lo que ha hecho es, bueno, sí que lo quiere, lo ha intentado transversalizar, pero lo ha focalizado mucho en asignaturas en concreto, que de ahí vuelve otra vez a caer tenemos otra vez el riesgo de lo que comentabas, Nuria, de que al final se quede en las profesoras, los profesores que dan esas asignaturas y al final no cale en todo el resto de la comunidad educativa. Porque el problema fundamental que yo veo con la igualdad es eso, que situaciones de desigualdad te encuentras a diario, en cada momento, en materiales didácticos concretos, de manera bastante generalizada, en situaciones o sea, en situaciones del día a día, es decir, son momentos particulares y concretos, entonces no es solamente una profesora a la que se debe implicar o un departamento, sino que tiene que ir más allá y tenemos que, pues eso, que todo el claustro se ponga las gafas violetas de género y que todos seamos capaces de poner nuestro granito de arena. Ahí es nada. Total, que si todo el mundo se pusiese las gafas, Laura, ahí sí que hubiésemos avanzado. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Es verdad que Pues justo nuestro país tiene parones importantes en la historia de la democracia, pero bueno,
Yo creo que vamos por buen camino y que haya iniciativas desde coordinaciones como la vuestra o que se hayan dado el plan Menina, que enhorabuena. Este tipo de cosas yo creo que sí que hacen pequeños cambios. Vamos a cambiar un poco de tema. Estás terminando tu tesis doctoral y me Mm, gustaría que nos comentaras un poco, sí. pues, de qué va y cómo se conecta con el tema de la coeducación y de la perspectiva de género. Bueno, pues yo, como comentabas en mi presentación, yo además de ser educadora soy periodista. Entonces, un poco de la unión de estos dos perfiles académicos y profesionales, surge un poco mi interés o descubrir lo que es la educomunicación. La educomunicación consiste en el consumo, en aprender a consumir de manera crítica los medios de comunicación. Hoy en día tan fundamental, tal y como estamos expuestos a fake news, a informarnos a través de las redes sociales, a no contrastar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de empezar a conocer qué es esto de la comunicación, de introducirme en su mundo, de identificar lo necesaria que es hoy en día, pues me surgió la inquietud de saber cómo, si desde el currículum formal, si desde mi día a día del aula se podría trabajar. Y es un poco lo que decíamos, lo mismo que decíamos con la coeducación, pues lo vuelvo a retomar con la competencia mediática. Desde luego, esto es fundamental en una sociedad, en la sociedad de la información en la que estamos inmersas. O sea, debemos de tener herramientas para identificar y para saber consumir esta información de manera correcta. Y la manera en la que nos vamos a garantizar que esto llega a todo el alumnado es si lo hacemos a través del currículum formal, ya sea de manera transversal, ya sea con algún tipo de asignatura específica, pues bueno, de la manera en la que le planteamos, pero de lo que la que la vamos a plantear, pero desde luego, pues eso, que seamos conscientes de que llegue a todo el alumnado que pasa por los centros educativos. Entonces, bajo ese prisma, yo hace unos cuantos cursos académicos lo que hice fue yo imparto la asignatura de inglés en el cole en el que trabajo, que en el cole en el trabajo, como es un cole bilingüe, es una asignatura instrumental. Entonces me dio para poder, pues eso, acercar a mi alumnado ese tipo de ideas y de conocimientos, pues eso, pues desde entender cuáles son las características más básicas de la información fiable hasta, pues, por ejemplo, analizar, por unirlo con la coeducación y con la educación en igualdad, analizar, ahora que estamos en Navidad, las diferentes publicidades de juguetes que van dirigidos a niños o a niñas. Aprendimos también o trabajamos también en analizar letras de canciones, analizamos también videojuegos o el uso de redes sociales. Es decir, lo que hicimos pues fue eso, acercarnos a las diferentes maneras en las que recibimos la información y aprender de qué manera todo ese tipo de información puede analizar, y se puede. Nunca vas a estar completamente seguro de la fiabilidad de esa información, pero por lo menos pues la afrontas desde un pensamiento crítico y ya pues lo haces de otra manera, no creyéndote todo a pies juntillas. Es muy complicado esto que dices, porque además, o sea, el tema de la información, eh, o sea, no es solo que vivamos en la sociedad de la información, sino que en sí la información es un poder. O sea, entonces tienes unas ciertas responsabilidades y se necesita de una formación al respecto, porque muchas veces la consumimos y la difundimos sin saber. Y al final lo que estamos haciendo es jugar con ese poder y es muy, muy importante. Entonces, esa transversalidad de la información y esa transversalidad de la desigualdad de género se unen y entonces me parece muy interesante que se pueda trabajar en el mundo educativo, vamos, me parece muy interesante. Eh, quería saber, claro, hemos hablado de que, por ejemplo, existe una coordinación de igualdad en Castilla y León, pero, por ejemplo, en Madrid no existe ese papel. Igual existe otro o no, la verdad que yo creo que no. Pero ¿qué crees entonces que hace falta para que esa coeducación sea real y sea efectiva en todos los ámbitos educativos? En la mayor parte de los centros educativos, si es posible. Pues mira,
A ver, esto es complicado porque además cuando hablamos de igualdad de género nos posicionamos, queramos o no, políticamente hacia un lado u otro y eso juega un rol muy, muy importante. Es decir, si tú quieres compensar la sociedad androcéntrica, tú ya sabes desde qué perspectiva política lo vas a hacer, desde qué ideología, eso es así. Sin embargo, sí que hay una herramienta muy, muy importante a la que quizás deberíamos prestarle más atención, que es a la formación inicial del profesorado. Mira, hace como un año, año y algo, preparaba un reportaje que se titulaba Educar para la Paz, para que publiqué en Picara Magazine, y que gracias a eso precisamente pude ahondar un poquito más en la formación del profesorado en lo que se refiere a valores. Y hablando con una compi del campus de Soria, que pertenece a la Universidad de Valladolid, pues eso, del campus de aquí, me comentaba que, por ejemplo, la asignatura que tenemos nosotros en el grado de educación, digo que tenemos porque yo también he sido alumna de este grado, que es una asignatura que se llama Educación para la Paz, no está presente ni muchísimo menos en todos los planes de estudio de los grados de educación de todas las universidades españolas. De hecho, creo que su presencia es casi casi anecdótica. No sé si esta compañera, te estoy hablando de memoria, pero no sé si me decía que en 4 o 5 de las universidades españolas cuentan con asignaturas de este tipo o similares, que trabajan este tipo de contenidos. Ya te digo, en su día lo hablaba con ella en referencia a la educación para la paz, pero es que un tercio del currículum de esta asignatura versa sobre educación en igualdad de género. Entonces, al final, si no partimos de esa formación inicial del profesorado, que cuente de manera inicial con estas herramientas, pues complicado lo vamos a tener, sin que sean estas herramientas la panacea, porque a mi colegio vienen alumnado que está realizando las prácticas. Sabes que en los grados de educación, tanto en el tercer año como en el cuarto, se realizan prácticas en centros de educación infantil y primaria, que a pesar de haber realizado todas estas asignaturas no tienen no se sienten con las herramientas y los recursos necesarios para educar en igualdad. Pero claro, ya es una base potente. Por lo menos ya se produce si ya no te ponen las gafas de género, por lo menos te las están probando. Te están diciendo, existe y es importante que lo lleves al aula. Entonces ya ahí tú puedes coger la lanza que has recibido, la puedes obviar, pero si ya de base no cuentas con esa información o esa información queda a que tú personalmente seas capaz de desarrollar o tengas esas inquietudes, pues es bastante más complicado. Que tienes mucha razón porque además muchas veces yo tengo la sensación de que todos los temas que están relacionados con la igualdad de género o con el feminismo, todos los temas son opinativos. Me da esa sensación. Entonces, al Mm. final es imposible Sí. que tú vayas desde una ciencia o desde un rollo académico si todos los temas están relacionados con la Mm. opinión y con la ideología política. Entonces, me resulta muy difícil, por ejemplo, ahora que comentas la formación docente, te iba a preguntar qué papel juega, pero me parece muy complicado, incluso que se ponga una asignatura, o sea, incluso poniendo una asignatura en ese grado de magisterio, me resulta muy difícil si no se hace de una manera un poco más transversal. No sé cuál es tu opinión, por ejemplo, en la formación docente, que el papel que juega y de qué manera lo podemos hacer para que no sea opinativo. Es que es curioso porque tienes toda la razón, Nuria. O sea, al final parece que las personas que trabajamos desde el feminismo lo estamos haciendo en base a querer adoctrinar. Y nada más lejos de la realidad. O sea, es que existen estudios con datos cuantitativos completamente objetivos en los que nos indica que, por ejemplo, la carga mental de las madres es mucho superior, mucho mayor que la de los padres, que existe la brecha de género, que existe el techo de cristal, que los cuidados recaen sobre nosotras, que las niñas estudian menos en carreras STEM que los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto solo yéndonos a la puntita del iceberg. Si profundizamos un poquito más, vemos que los feminicidios son reales, que la violencia de género no es una invención, porque existen denuncias cuantificadas y objetivadas sobre las que realmente nadie puede negar que la desigualdad de género exista. Pero es lo que hablábamos antes. Es un tema
complicado de tratar, que escuece, que escocia en el pasado, que escocia en el presente y que sigue escociendo en el futuro, y que como tal, realmente están surgiendo muchos movimientos que lo que hacen es, lejos de intentar concienciarse y sensibilizarse, están negándolo a pies juntillas, y lo que nos hace es poner esos grandes muros a los pequeños avances que íbamos consiguiendo. Hace unos días organicé en el cole una, pues en relación para celebrar el día o para celebrar, para trabajar el 25 de noviembre. Vino a nuestro cole una ONG que se llama Guanahuaque, que trabaja por la defensa de los derechos de mujeres y niñas en países africanos, pues relacionados con el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Y la chica que impartió los talleres me comentaba que cuando va a centros de secundaria se encuentra muchas personas que niegan que exista, mucho alumnado que niega todavía, que se reacciona de una manera un poco negacionista hacia lo que ella les cuenta. Y hablándolo con ella y con otras compañeras, decíamos un poquito que se está produciendo el efecto, un poco un efecto boomerang, ¿no? A veces da la sensación que cuanto más quieres trabajarlo, más profundamente lo quieres analizar y a más sitios quieres llegar, pues más reacciones en contra encuentras. Entonces a veces es muy, muy complicado, y por eso yo creo que es tan fundamental trabajarlo desde la primera infancia, para que esas ideologías no vayan calando de manera tan interna que luego se produzca esta reacción en contra. Es decir, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho desmontar los cuentos tradicionales, no renegarlos, ¿eh? Que esto yo siempre lo dejo claro. Yo no estoy en contra de los cuentos tradicionales, pero sí que me gusta mucho que se consuman de manera crítica, se analicen y se entiendan que hay otra versión de la historia. Jolín, si esto lo vas haciendo ya con los pequeñitos de 3, 4 o 5 añitos, pues seguramente cuando llegan al instituto no van a tener esta reacción tan fuerte, porque estos niños y niñas han sido socializados en una educación mucho más igualitaria. Claro. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de... Es que ahora que has dicho lo de que tú no es que reniegues los cuentos infantiles, yo, por ejemplo, me encanta cuando la gente dice, no, pues si tanto te quejas del reggaetón, no lo escuches. Digo, a ver, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, yo puedo escuchar un tipo de música eh, sabiendo o identificando que igual las letras o la manera en la que se hace esa música no es igualitaria, pero vamos, pasa con el reggaetón y pasa con el pop rock español de los años 80, 90, 2000, 2010 y hasta el actual. O sea, tampoco es una cosa... Entonces sí que es interesante, pero también me parece muy interesante puntualizar la importancia no solo de trabajar con estas criaturas desde peques, sino trabajar también con el profesorado que las va a educar, porque muchas veces la primera reacción que encontramos es esa. Son pues tus compañeros o tus compañeras o la gente, pues tus pares. Entonces, cómo trabajar eso también me parece interesante de comentar. Pues yo es que tengo mucha suerte, porque tengo unos compis y unas compis que son maravillosos. Mira, ahora a partir del segundo trimestre voy a empezar a formarles yo, y un poco la idea que tengo y lo que quiero conseguir, ya no les tengo que convencer a ellos y a ellas de nada, porque es que de verdad que yo lo digo y lo reitero mucho. No solo he recibido el apoyo del equipo directivo cuando he lanzado estas pistas, sino que nunca jamás he recibido una opinión en contra, tanto de profesorado como de familias, que es una cosa que a mí o sea, que lo digo con muchísimo orgullo. O sea, las familias de mi centro educativo jamás hemos escuchado ningún comentario en contra de cómo se trabaja en el cole el tema del género. Sí que es verdad que para realizar este plan de mejora realizamos unas encuestas a familia y a profesorado, y sí que es verdad que algún comentario puntual recibimos, pero claro, es que estamos hablando de una comunidad educativa compuesta por 421 alumnos o de 422. Obviamente tiene que haber de todo, pero es muy anecdótico. Es decir, yo la verdad que en eso me siento completamente afortunada por ello. Entonces eso, para mí la clave, lo que hablábamos al principio, que estas maestras y maestros que están en el día a día con nuestro alumnado sean capaces de identificar situaciones de desigualdad. Y es que son tan sencillas como, por ejemplo, entender
identificar la falta de referentes femeninos y compensarlo, porque es algo que está allí, que como decíamos, por ejemplo, puede afectar de una manera directa que nuestro alumnado femenino se redirija o no se redirija hacia las carreras STEM y que es algo muy, muy sencillo de compensar, muy sencillo de compensar. Es decir, si los materiales didácticos con los que trabajamos no nos ofrecen estas referentes femeninas, vamos a crearlo nosotras, que es lo que yo hago. Yo cuando enseño a mi alumnado a escribir biografías en inglés, lo hago a través siempre de mujeres. Y los últimos cursos, ya no solamente mujeres blancas, sino también mujeres negras, por introducir la interseccionalidad en esta educación en igualdad. Entonces, identificar, por ejemplo, que en un enunciado de texto estamos, o en un enunciado de una actividad estamos fomentando o perpetuando estereotipos de género. Pues si igual ese enunciado de texto o sea, no tienes por qué transformarlo, no tienes, sino a mí me gusta mucho utilizarlo y partir de ahí para establecer un diálogo y que nuestros niños y niñas sean conscientes de esa desigualdad, porque realmente luego, es decir, si también les educas en una burbujita en la que todo es, en la que todo es igualdad y todo es perfecto, pues cuando se expongan al mundo real, pues no van a saber cómo reaccionar. Entonces es interesante partir de lo que decíamos antes de los cuentos tradicionales, es interesante partir de esa princesa rescatada para entender que hay otras maneras, que también son los príncipes a veces los que necesitan ser rescatados y que no todos los dragones son malos ni hay que matarlos, que es algo que mis niños y mis niñas me han enseñado. Qué guay. Em, Laura, jo, es que hablas muy bien, me encanta entrevistar a una periodista. De periodista a periodista comunicas genial. Eh, Muchas gracias. Te quería hacer una última pregunta, más a modo buenas prácticas. Si nos escuchan otras maestras, otros maestros que quieren empezar a implementar esa coeducación, esa perspectiva de género, pero igual no tienen esa figura que tienes tú o tienen un poco más de resistencias, ¿qué consejos les darías o qué buenas prácticas podrían seguir para poder empezar? Claro, es complicado porque, bueno, digamos que yo vengo de mucha formación autodidacta en el tema de género, me lleva interesando muchos años y por lo tanto tengo estas gafas de género puestas y que bajo este prisma, bajo estas gafas de género es muy, muy complicado que se te pasen cosas. Pero sí que es verdad que leer, ver lo que hacen otros compañeros y compañeras en el aula, pues escuchar programas de divulgación, ver vídeos de divulgación, todo este tipo de cosas, lo que te hace a ti es ir siendo capaz de identificar estas situaciones que se dan en el día a día del aula. Ya te digo que es complicado porque a mí me ha pasado alguna vez, en alguna ocasión, que algo que para mí era una red flag, para mis compis no lo era. Claro. Y nunca o sea, nunca he sido consciente de esto entrando en debate, sino viendo cómo ellos actúan y pensando, pues yo no hubiera actuado así, hubiera actuado de otra manera. Pero yo creo que leer, escuchar, ver vídeos, ir formándose en género constantemente y partir sobre todo de la toma de conciencia de que lo que es, no porque se lleve haciendo mucho tiempo está bien. Es decir, ser consciente de replantear nuestras prácticas didácticas es una base hacia mejorar, hacia dar pasitos, hacia ser mejores docentes. Yo creo que la comunidad educativa, de todas maneras, sí que estamos muy abiertos a este tipo de mejora, de improvement diario. De hecho, yo no, o sea, no he trabajado, bueno, sí he trabajado en otras cosas, pero lo que más he trabajado ha sido como maestra y, los docentes estamos en una constante de repensar nuestras prácticas, de mejorar, de aprender, de cursos de formación. En todos los centros educativos hay itinerarios de formaciones por cursos que se van desarrollando. Tú te puedes focalizar en uno u otro tema, pero es verdad que que el chip de seguir mejorando y de seguir aprendiendo, yo creo que lo llevamos Lo todos y todas tenéis las presente. mujeres. Entonces, pues por ejemplo, a mí sí que me parece una buena perspectiva, un buen punto de arranque el que en los centros educativos se ofrezca este itinerario de formación. Porque si tú como profe en tu cole tienes un itinerario
de formación, que es el de la coeducación, pues vas a tenerlo como más sencillo para conseguir mejorar o conseguir esas herramientas que igual a ti tú eres mucho más diestro en otra materia, pero igual en este apartado pues tienes alguna que otra dificultad para llevarlo al aula. Entonces, para mí, ya que antes hablábamos de la formación inicial, yo creo que la formación permanente y tener una formación permanente disponible y a mano es una maravillosa manera de avanzar en igualdad. Es sorprendente, ¿eh? Porque yo que estoy en contacto con los centros de formación de profesorado a nivel local, la coeducación hasta ahora no ha sido una prioridad. Yo espero que con el tema del premio Meninas que hemos recibido, que lo que nos ha hecho es bastante posicionarnos a nivel local como un centro educativo referente y ha hecho un poquito, yo creo, como saltar la chispa, saltar la idea de que este itinerario formativo es necesario, porque ha sido el primer premio que han dado a un centro de educación infantil y primaria de este tipo en Castilla y León. Pues a mí, sobre todo, me gusta que nos lo hayan dado el reconocimiento por dos aspectos. En primer lugar para legitimar mi trabajo como coordinadora en igualdad, para ver que realmente es fundamental y necesario y así se reconoce institucionalmente y por otro lado, pues para que se entienda que es un valor que tiene que estar presente en cualquier centro educativo y que para eso debemos de dar la posibilidad al profesorado de formarse en ello. Hombre, recibir un premio así te da un poco también de, como de autoridad en lo que haces y en lo que dices, ¿no? O sea, te da ese reconocimiento que dices, jo, pues sí, esto lo hago y lo hago por algo. Pues bueno, pues quizás está mal que yo lo diga, ¿no? O no, que a veces las mujeres somos muy ¿no? De síndrome de impostora y no queremos reconocer nuestros méritos, pero desde luego, vamos, una no lo he podido explicar mejor. En mi caso, o sea, he dejado de sentirme la loca maestra feminista que va Claro. por ahí con su discurso allá donde va a ser una persona o ser la coordinadora de igualdad del primer centro educativo infantil y primaria de educación de infantil y primaria de Castilla y León que ha recibido un premio Meninas. Además está muy guay porque el premio Meninas lo que hace es lo que decíamos antes, es premiar acciones locales o que ayudan a la erradicación de la violencia de género, con lo cual estamos ligando de manera muy directa la educación a la erradicación de la violencia de género, porque ¿cuál es el primer paso para erradicar la violencia de género? Vivir en igualdad. Es el primer paso y el más efectivo. ¿Y cómo conseguimos ese vivir en igualdad? Pues educando desde la base. Laura, pues muchísimas gracias por hacer esta entrevista con nosotras. Enhorabuena por el premio, espero que podáis seguir haciendo más cosas y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Ha sido un gustazo, de verdad, hablar contigo un ratito y ha sido un gustazo que le prestéis atención a la coeducación, que ya sé que lo hacéis porque soy una fan de vuestro programa, pero que dediquéis este espacio en concreto a algo que para mí me parece ya no importante, sino una manera de vivir y de trabajar y demás, pues es un lujo, la verdad. Muchísimas gracias. Y nada, a quienes estáis al otro lado de la pantalla, ya lo sabéis, si queréis que este podcast siga y hagamos más cositas de este estilo, simplemente tenéis que seguirnos, darnos like, comentar, decir que queréis que Laura pueda venir a Madrid a estar con nosotros en persona, o también podéis donar una pequeña o gran cantidad a través de nuestra página web para que podamos seguir sirviendo coño como se merece. Así que nada, hasta la próxima.